resucitado, y que él no es el Hijo de Dios, y que se ha convertido en un profeta musulmán. El papel de Isa en el escenario final de los tiempos será el de evangelizar a Alá y convertir al mundo al Islam. Predicen que aparecerá el Mahdi. Estambul, Turquía. En base a la predicción islámica, el Mahdi va a aparecer entre los años 1400 y 1500 del calendario Hijri. Este año es 1435 en ese calendario. De acuerdo a Oktar, Isa, el falso Jesús islámico, ya camina entre nosotros. Adnan Oktar es de relevancia para el presidente Erdogan de Turquía. De acuerdo con Richardson, trabaja como un asesor Rasputin del presidente. Turquía, bajo el liderazgo de Erdogan, ha visto una disminución de sus lazos con Occidente y la OTAN, y parece que va a intensificar su poder e influencia en el Oriente Medio Islámico. Según se sabe, Turquía está ayudando a financiar al ISIS a través de las compras de petróleo, y ha negado el uso de sus bases aéreas durante los bombardeos a la banda terrorista, y de acuerdo con Richardson, ISIS en realidad sirve como representante de Turquía en su mayor guerra contra Irán y Siria. Prediciendo una intensificación del conflicto que involucra a ISIS, Richardson ve una eventual entrada de Irán en la guerra, para proteger los lugares sagrados en Irak que pueden estar amenazadas por el ISIS. Aunque no está seguro de cuándo, ve un aumento del conflicto entre Turquía e Irán en el horizonte, ya que Turquía busca establecer un califato islámico, y, posiblemente, una restauración del Imperio Otomano Turco, bajo la presidencia de Erdogan. Walid Shoebat, de quien hemos hablado antes es un exterrorista de la OLP, que se convirtió al cristianismo y es un experto islámico, que ha advertido al mundo occidental de la intención del Islam de establecer un califato. Él también apunta a las aspiraciones de Erdogan para establecer una nueva Turquía, que se moverá lejos de la UE y centrará sus intenciones en China, Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas. Al igual que Richardson, Shoebat considera que este cambio en las aspiraciones de Turquía también indica un cambio en donde los estudiantes de la profecía de la Biblia debiéramos centrar nuestra atención, recordar que el Imperio Romano, de la que el anticristo bíblico surgirá, en realidad tenía dos piernas, la occidental, Roma, y la oriental, Constantinopla o Estambul en nuestros días, y que duró 1000 años más que el Imperio de Occidente. Análisis y actualidad bíblica. Suscríbete y mantente informado. El Mahdi. Vamos a hablar de este personaje. Hay mucha controversia y hay mucha ignorancia escatológica, profética con respecto a el anticristo. Muchos creen que solamente es una persona, un individuo, que es un o líder político o líder religioso. A mi recién conversión hace más de 20 años a la fe en Cristo, viniendo de un trasfondo religioso católico romano, pues yo tenía un concepto del anticristo pues como enemigo de la Iglesia Católica, más no enemigo de Dios ni de Jesucristo. Y pues basado en algunas cosas que observábamos, sobre todo de Hollywood, no sé cuántos vieron tal vez ese niño que era supuestamente el anticristo en esa serie de películas de las profecías, y pues por ahí el libreto era como que muy católico y pues nos hablaban de algo que estaba totalmente ajeno a la escatología. Con respecto al cristianismo, conozco la fe en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, como cristiano evangélico de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés de Pachuca. Y ahí empiezo a tener un conocimiento ahora de lo que era el anticristo, basado en lo que escatológicamente nos enseñaba en aquellos años. Tal vez lo recuerdes a Gigi Ávila, a Jimmy Swaggart y algunos otros escatólogos de la época, y escuchábamos mucho a Marino, a San Marino, con la alabanza, esta canción que oíamos de
la gran tribulación, y pues alguna serie de películas cristianas donde veíamos que venía el anticristo y la marca de la bestia y decapitaban a los cristianos y cosas de ese tipo que se fueron volviendo como un paradigma y se volvieron un dogma de fe dentro del pueblo de Dios, ignorando totalmente lo que dice la palabra del Señor. Muchos decían que el anticristo era incluso Bill Gates, otros decían que no, que era Osama Bin Laden, y bueno, le han acomodado el título del anticristo desde los días de Calígula, a quien más pues se le parece pues a un enemigo de Dios o de la fe. Y aunque tenemos muchas cosas en las que parece que logramos concordar entre cristianos, judíos y sobre todo musulmanes, creemos en el día final, creemos en el juicio final y tenemos diferentes posiciones con respecto a lo que será el panorama de los últimos tiempos. Pues los tres grupos creen en la venida de un Mashiach. Nosotros como cristianos sabemos que Yeshua HaMashiach es el enviado de Dios, el ungido, así como ha habido muchos ungidos, así como lo fue Moshe Rabbeinu, así como lo fue tal vez en su momento algún otro judío en la historia. Pero el pueblo de Israel, los judíos ortodoxos actualmente están esperando la venida del Mesías porque no reconocen a Jesucristo Ben Judá o Jesucristo o Jesús Ben Yosef o Ben David, no lo reconocen como el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. De ahí que también los musulmanes están esperando algo que ellos le llaman el Mahdi. El Mahdi, que es un personaje exactamente igual, centralizado dentro de las profecías del Corán y dentro de las profecías, fíjate qué tremendo, del Antiguo Testamento, coincide con este líder que de alguna manera logrará captar la atención tanto de judíos como de musulmanes. Estamos a punto de ver la firma de un tratado de paz entre los musulmanes, o más bien entre judíos y palestinos en Israel, promovido por Estados Unidos y sobre todo promovido por el presidente actual de los Estados Unidos. Y esto nos hace ver todo un escenario, tanto escatológico espiritual, con respecto a lo que el Señor tiene profetizado. Y cada uno de los mensajes que se tienen como inspiración o revelación divina, ya sea del grupo de los cristianos evangélicos o de los cristianos reformados, mesiánicos, como les llaman algunos, de los judíos o de los musulmanes, ciertamente profetizan de acontecimientos muy similares y que emergerá hacia el fin de los tiempos como uno de los augurios más esperados. Y esta persona, el anticristo, tiene un mensaje distinto, tiene una forma de poder atraer a diferentes grupos. Aunque varias personas de los hijos de Israel son descritas como el ungido o como el Mashiach, en 1 Samuel capítulo 24 versículo 6, 1 Samuel capítulo 24 versículo 6, los judíos creen que hay un Mesías príncipe que emergerá hacia el fin del mundo para reconstruir primeramente el tercer templo de Jerusalén. El Señor sabe que no debería de haberle hecho esto a mi Señor y Rey, dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. No estamos hablando simplemente de Saúl, no estamos hablando simplemente de cualquier unción. Aquí hay todo un escenario de quién es realmente, a quién se está refiriendo.
Y es que la unción en cualquier ministro, en cualquier siervo, el manto que tiene es parte del manto del Mashiach, que es el príncipe de la unción, el príncipe y rey de reyes y señor de señores. Acerca de esto leemos aquí en la palabra del Señor lo que Daniel revela en el capítulo 9, versículo 25 de Daniel. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjate cómo lo menciona, 9:25, ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7 semanas y 2 conjuntos de 7, desde el momento en el que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Esa es una versión al día, es la NTV. No sé si puedas ir a la versión antigua. Sepas pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hay varios ungidos dentro del pueblo judío, hay varios Mashiach, que es algo que quiero que comprenda y quiero que entienda, porque de ahí vamos a poder entender el día de mañana la diferencia entre el Mesías judío y el Mesías grecorromano de la Iglesia Católica Romana, que no son el mismo de la Biblia. El Mesías de los judíos y el Mesías de los católicos romanos no son el mismo de la Biblia. De hecho, el de la Iglesia Católica ni siquiera aparece en la Biblia. Es otro Mesías, es otro personaje, es otra historia, es otra connotación. Y yo sé que ahí me estoy metiendo en una situación muy difícil, porque me van a decir los cristianos evangélicos: doctor, pero es de que nosotros tenemos la misma doctrina que el Vaticano, nosotros tenemos la misma doctrina que la Iglesia Católica Apostólica Romana, nosotros creemos en ese Mesías que ellos predican. Pues sí, pero ahí vamos a entender entonces quién es la gran ramera y sus hijas, las rameritas. Y te vas a dar cuenta si verdaderamente eres un cristiano genuino o eres otra cosa y estás totalmente engañado y estás totalmente disparado hacia otra cosa. Dice aquí que hay un Mesías, dice: el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza y el muro en el tiempo angustioso, en el tiempo de la gran tribulación, de lo que hemos estado platicando. Los judíos creen en la venida de este Mesías príncipe, anuncia la restauración de sus fortunas y la reunión de todas las naciones acerca de esto. Por eso leemos en el Antiguo Testamento esta parte de la Escritura, y es que para la connotación evangélica occidental, porque debemos de entender que la doctrina, aunque somos cristianos evangélicos, aunque leemos Torah, aunque leemos los textos sagrados, la doctrina cambia de oriente a occidente, no es lo mismo, no es ni siquiera parecido. Lo que cree un discípulo de Mashiach de trasfondo judío, que conoce la ley, conoce la Torah, que la practicó y ahora es cristiano, y que aunque es cristiano no deja de practicar Torah, porque sabe que ese es el principio y el final de las Escrituras, y que muchas veces nosotros partimos todo y decimos es de que el Antiguo Testamento es para los judíos, el Nuevo Testamento es para los cristianos evangélicos, y estamos totalmente confundidos, y quien afirma todo eso pues ni siquiera es cristiano, es una secta y es parte del circo de la fe. Los cristianos creen que Jesús murió para salvar a la humanidad del pecado, que resucitó de entre los muertos al tercer día, después de 3 días y 3 noches, esto lo aclaro, y que volverá hacia el fin de los tiempos como anuncio del último día en el que recompensará a cada uno según sus obras.
hayan sido buenas o hayan sido malas. Sabemos como pueblo de Dios que el Mashiach regresará por la iglesia que está en calidad de novia y que será llevada en lo que muchos denominan el rapto. Nosotros lo conocemos como la parusdia, la segunda venida del Mesías, y que viene a tomar lo que es de él, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia digna de él, una iglesia no con fanáticos, una iglesia no basada en ritos, una iglesia centralizada 100% en la Torá, porque lo que predicaba Mashiach, lo que predicaba Jesucristo, era Torá. Si tú le preguntas a cualquier historiador o a cualquier teólogo y le dices cuál era el mensaje central del Mesías, te va a decir, era la Torá. ¿Qué predicaban los discípulos? Era la Torá. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Era la Torá. ¿Por qué? Porque no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene a las manos de las personas 400 años después. 400 años después. Y estamos hablando de que son cartas, son epístolas que alguien interceptó. Es como si yo ahorita le mando un correo electrónico a alguien y alguien lo intercepta y le parece edificante, le parece sabio, le gusta, y entonces lo vuelven una doctrina, lo vuelven un dogma. Y se olvidaron de la verdadera doctrina, que era la Torá, que era guardar las fiestas del Señor, porque ahí hay otro detalle. Los cristianos evangélicos y los católicos dicen, no guardamos las fiestas porque son judías. Qué grave error. Esas fiestas nacieron mucho antes de que nacieran los judíos y son denominadas fiestas del Altísimo o Santa Convocación. No tiene nada que ver con los judíos. Es como cuando la gente dice, es de que no debemos de diezmar porque eso es para los judíos. Y hay pastores que dicen incluso que no se debe de diezmar cuando es el principio de la honra que nos enseñó Padre Abraham 400 años antes de que naciera Moisés, muchísimo antes de la ley de Moisés. Entonces no tiene que ver ni con los judíos ni con Moisés, tiene que ver con un principio de honra. Y que lamentablemente mucha gente que se divorcia de la fe o se enoja con un principio, o se enoja con una doctrina o con un concilio, entonces empieza a predicar en contra de ese concilio para tratar de confundir y de contrarrestar, como si eso fuera a dañar los propósitos de Dios. Lo único que hace es dañarte a ti tu relación con Dios y tus finanzas, y te contamina de algo que el apóstol Juan dice en la primera epístola de Juan, que vendrá el espíritu del anticristo, una contaminación a nivel global. Pero nos dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 3, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim, aunque tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá el Todopoderoso tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Te multiplicará más que a tus padres. Era del 3 al 5. Gracias. Dice la Escritura que hay una señal antes de la venida del Mesías, y es que el pueblo de Israel regresará a la tierra del Negev. Los judíos están retornando. Desde 1948, todos los esparcidos de Israel empezaron a retornar hacia la tierra prometida de Jerusalén, pero esto se ha agudizado de hace unos 3 años para acá. Está el pueblo de Israel retornando en verdad. Y esto nos hace ver todo lo que está pasando precisamente ahora también con el pueblo palestino. Y es que Yeshua HaMashiach, como el Mesías musulmán, los musulmanes creen que Yeshua no fue ni asesinado ni crucificado, eso dice el Corán, sino que fue elevado al cielo por Dios y que regresará hacia el fin del mundo como un siervo y profeta y mensajero de Dios, así como un juez justo
que romperá la cruz y defenderá el mensaje del profeta Mahoma. Los musulmanes también creen que los cristianos mismos creerán en Jesús, pero no en Él como Dios ni el Hijo de Dios. Y esto dice el Corán, dice: y de Abu Hurairá, que Alá esté complacido con él, narró el profeta y dijo: el mensajero de Alá, al que Alá le dé su gracia y paz, dijo: por aquel en cuyas manos está mi ser, está cerca el momento en que Isa, hijo de Miriam, descenderá de entre vosotros como un juez justo y romperá la cruz, matará a los cerdos y depondrá a Yishia. Y la riqueza abundará hasta el punto de que nadie aceptará limosnas, y una única postración ante Dios en oración será mejor que todo el mundo y lo que hay en él. Abu Hurairá agregó: si lo deseas puedes recitar este versículo del Corán. Dice: y entre la gente del libro no hay nadie que antes de su muerte no vaya a creer en él, y el día del levantamiento le dará testimonio de ello. Esto está en el Corán, en Al-Bukhari 459. Los musulmanes creen que Jesucristo, el Mesías, Yahshua HaMashiach, del que se habla en el Talmud, del que se profetiza en las Escrituras y del que en el Talmud se habla tan mal, porque quiero que sepas que los judíos dicen, según el Talmud, que Jesucristo no es hijo de Dios, sino que Jesucristo es hijo de Belzebú, que fue concebido por María estando nidá, estando reglando, que vino Belzebú y la concibió, y el hijo, el fruto de esa situación espiritual da como resultado a Jesucristo, el Mesías que conocemos. Describe mucho el Talmud con respecto al Mesías y habla mucho de una manera muy despreciativa. Los judíos actualmente dicen que era un brujo, que era un hechicero y que hacía milagros y que estuvo perturbando al pueblo por medio de poderes demoníacos. Leemos en el Nuevo Testamento que lo atacan los fariseos, los escribas, los saduceos, lo atacan ferozmente diciendo que es un hechicero y que todos los milagros que hace los hace en el poder de Belzebú. Los judíos no lo aceptaron, no lo aceptan y va a ser muy difícil que lo acepten. Los musulmanes tienen una idea, un concepto totalmente diferente, y esto es lo que va a traer la más grave confusión sobre el planeta. Porque va a hacer que la iglesia más grande del planeta, que actualmente son los musulmanes, con más de 3.000 millones de adeptos en el planeta, y que están entrando por todas partes. En México ya tenemos mezquitas, en Estados Unidos ni se diga. Muchas de las mezquitas que hay en Estados Unidos hace 30, 40 años eran iglesias cristianas evangélicas muy enormes, muy grandes, lo que hoy conocemos en Colombia o en Argentina o en Brasil como las mega iglesias, pues ahora esas son mezquitas musulmanas. Porque el cristianismo que conocemos, el cristianismo evangélico en los Estados Unidos, dejó de tener la fuerza por tantos abusos de tantos falsos profetas, doctrinas raras, doctrinas del Espíritu Santo, doctrinas celestiales, el poder de la unción, el poder de la fuerza de no sé qué, la guerra espiritual, la mayordomía y lo último que sufrimos, que fue la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Pero siguen y siguen y siguen. Y estos abusos son lo que ha llevado a que la gente en Estados Unidos y en Europa haya abandonado el cristianismo. Hoy en muchos países como en Alemania, como en Italia, es muy peligroso decir que tú eres cristiano evangélico. Incluso te multan porque es una ofensa decir que eres cristiano evangélico.
aunado a tantísimas sectas que han abusado tanto del dinero y sobre todo de las cuestiones sexuales, tantas violaciones, pedofilia, homosexualismo y otros abusos terribles que se han dado dentro de las iglesias, que realmente no son iglesias, son sectas. Y te podría yo hablar de muchísimas de ellas. En Guadalajara hay una que ahorita tiene a su líder en Estados Unidos bajo una investigación muy seria, muy severa, por todos esos abusos. Esto es parte simplemente de lo que profetiza el Mesías en Mateo 24, con respecto a que Él vendría, pero que no pasarían ciertas cosas sin que antes se manifieste esto. En Mateo capítulo 13, versículo 40, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dice aquí: el que tiene oídos para oír, oiga, escuche, ponga atención. Es tremendo lo que va a venir. Viene un tiempo de confusión por causa de la ignorancia. Hay ¿cómo te diré? Una serie en Netflix que se llama El Mashiach, donde muestra a un judío musulmán que se pone a hacer milagros y que la gente lo empieza a buscar, y sobre todo los grupos evangélicos neopentecostales son los que van detrás de él, todos los grupos carismáticos. Cuando uno ve esto, pues sí sorprende, porque la gente está detrás de los milagros. Nosotros, si anunciamos un culto, un servicio de milagros, la gente aquí lo abarrota. Pero si anunciamos un servicio de oración, de ayuno, pues simple y sencillamente siempre somos los mismos. Si traemos a alguien famoso, a uno de esos que salen en la televisión, no hombre, este lugar es insuficiente, este auditorio es insuficiente. Pero si traemos a alguien con mucha experiencia, con mucha presencia de Dios, con mucha comunión, pero no es famoso, la gente no va a venir. Porque aquí lo que marca es que la gente tiene tanta ignorancia que todavía se deja llevar por lo que se le puede vender o promocionar. El Mahdi profetizado por los musulmanes creen, basado en algunas hadices, declaraciones del profeta Mahoma, que hacia el fin del mundo Dios capacitará a un hombre de la descendencia del profeta Mahoma como gobernante de los musulmanes, cuyo primer y segundo nombre será el mismo que el del profeta Mahoma, es decir, Muhammad ibn Abdullah, y llenará la tierra con equidad, con justicia, ya que se habría llenado de opresión y tiranía la tierra como lo estamos viviendo. Abu Hurairah narró que el mensajero de Alá dijo: ¿cómo reaccionaréis cuando descienda el hijo de Miriam entre vosotros y sea vuestro imán, siendo de los vuestros? Al-Bukhari. Jabir ibn Abdullah narró: oí al mensajero de Dios, la paz sea con él, decir: una parte de mi pueblo no dejará de luchar por la verdad y prevalecerá hasta el día de la resurrección. Él dijo: Jesús, hijo de María, luego descenderá y su imán musulmán lo invitará a guiarlos en oración, pero él responderá: no, algunos de vosotros sois imanes sobre algunos otros entre vosotros. Esto es honor de Dios para esta comunidad. Ahora, quiero que entiendas las profecías del Corán, porque de aquí es de donde va a partir toda la confusión.
Y por haber dicho nosotros matamos al ungido, según dice en el Corán, en An-Nisa 457, 58 y 59, 457, 158 y 159, dice: por haber dicho nosotros matamos al ungido hijo de Miriam, mensajero de Alá, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó. Solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron, sino que Alá lo elevó hacia sí. Alá es poderoso y sabio, y entre la gente del libro no hay nadie que antes de su muerte no vaya a creer en él, y el día del levantamiento él dará testimonio de ellos. El Corán profetiza de Jesucristo, lo menciona como el hijo de Miriam y dice que regresará a gobernar. A este Mahdi, a este Mashiach, es al que lamentablemente los judíos van a identificar como propio y que unirá a ambos grupos. Y aquí es donde viene la más grande confusión. En el Corán, en As-Sukruz 43, 56 al 61, dice lo siguiente: e hicimos de ellos un precedente y un ejemplo para los que vinieran después. Y cuando se pone como ejemplo al hijo de Miriam, tu gente se aparta de él y dicen: ¿son mejores nuestros dioses o él? No te ponen esta comparación sino para discutirte. Son gente de disputa. No es sino un siervo al que favorecimos, al que hicimos un ejemplo para los hijos de Israel, y si hubiéramos querido habríamos puesto en la tierra en vez de vosotros ángeles que se sucedieran unos a otros. Y es cierto que él es un conocimiento de la hora. Así pues, no dudéis de ella y seguidme. Esto es un camino recto. Por eso es de que el Vaticano, juntamente con un grupo de judíos no ortodoxos, sino liberales, y de cristianos evangélicos, también liberales, bastante liberales, porque algunas de estas iglesias tienen obispos que son mujeres y obispos que son gays. Y estos grupos están consolidando juntamente con la Iglesia Católica, con el Vaticano, a través del movimiento ecuménico, juntamente con este grupo de musulmanes, una nueva religión que será nombrada el Crislam, y que se pretende haga mover y desaparecer la Biblia, la Tanaj, y haga desaparecer el concepto del Mesías como se ha conceptualizado hasta el día de hoy, y se tenga una sola fe, se proceda a una sola religión, a un solo gobierno y a una sola economía, a una moneda a nivel mundial. El imán mencionado anteriormente es por consenso el Mahdi profetizado, Abdullah ibn Mats un-Narro, que el profeta de la paz, como lo conocen, dijo: si quedara solo un día en este mundo, Dios alargaría ese día hasta que estableciera un nombre que me pertenece a mí y a mi familia, cuyo nombre es el mismo que mi nombre, y el nombre de su padre es el mismo que el de mi padre, que llenará la tierra de equidad y justicia, ya que se ha llenado de opresión y de tiranía. ¿Qué te quiero decir con respecto a este Mahdi, a este personaje que en realidad es un espíritu? ¿Cómo? Es un ángel caído, es un espíritu,
Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera epístola de Juan 2:18. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido, ¿cómo dice ahí? Muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora que ha llegado. Adelante. Esas personas salieron de nuestra iglesia. Salieron del pueblo Mashiach, del pueblo cristiano, de las iglesias cristianas, como tú le quieras llamar, de las iglesias evangélicas o como tú le quieras llamar. Salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran de nosotros. Por eso qué peligroso cuando alguien agarra, se enoja y bajo un espíritu de ira, que obviamente ya no está dominado por él, sino está dominado por la ira, está dominado por un espíritu, por un dibud, agarra y se va. Esto no es como cuando te enojas con, no sé, en el trabajo y te cambias de trabajo. Esto es tan delicado, tan serio, como el estar casado. La fe es un acto de amor. Por eso la iglesia está en calidad de novia y lo que aspira es que regrese el Mashiach para ir a las bodas del Cordero. Yo no podría divorciarme jamás de Sonia, nunca en mi vida, jamás. Tengo 28 años viviendo con mi esposa y espero que si Dios nos permite ser ancianos, logremos ser ancianos. Ella es más que mi compañera, más que mi esposa, más que la madre de mis hijos. Ella es mis ojos, mi motor, mi corazón, es mi todo. La fe es exactamente igual, no te puedes divorciar de tu iglesia, de tus pastores, de tu cobertura, de tu fe, no te puedes divorciar, porque son exactamente una sola cosa, son dos partes de un todo. Aunque Sonia y yo somos aparentemente diferentes, porque ella es mujer, yo soy varón, pero somos uno. Las decisiones las tomamos en unidad. Yo no hago nada si no lo consulto con ella. Como al igual yo no hago nada si no lo consulto con el Señor Todopoderoso. Tú como pueblo de Dios, como cristiano, no puedes tomar una decisión sin consultar a Dios. Sin consultar a Dios. Así como Dios es el amor de mi vida, Sonia es el amor de mi vida. Difícilmente en alguna ocasión podría yo enamorarme. Lo veo muy difícil, imposible, te lo aseguro, imposible. Alguien podría decir, oiga doctor, pero mucha gente tiene varias aventuras. Pues tú lo estás diciendo, tiene aventuras, Pancho Aventuras, yo qué sé, pero que se enamore, eso es muy difícil. Para los judíos el papel de su Mesías es exagerado por las profecías anteriores. Si es correcto, indican que el reinado de este Mesías será corto, será breve. Y después de las 72 semanas, terminará esa era mesiánica. En cuanto a los cristianos evangélicos, las profecías de la segunda venida de Mashiach incluyen la evidencia de su falsedad, ya que confirman que algunos de los discípulos de Jesús no morirán hasta que Jesús regrese, pero todos los discípulos del Mesías murieron hace mucho tiempo y Jesús aún no ha regresado. De aquí la profecía que dicen los teólogos, la gran mentira de Pablo, porque dicen que Pablo dijo una mentira, porque Pablo asegura en 1 Tesalonicenses 4:16 que él estaría vivo para cuando Cristo regresara. Lo que no saben los cristianos o los teólogos evangélicos contemporáneos es que Pablo está hablando de otra doctrina dentro de esta doctrina y está hablando de la transmigración del alma. El apóstol Pablo sabía que él estaría presente cuando regresara Mashiach de manera transmigrada. Por eso no está mintiendo. Lo que está diciendo es, pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel,
el llamado de la trompeta de Dios, primero los cristianos que hayan muerto serán levantados de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos, o sea, Él está diciendo, yo voy a estar vivo, pero no está diciendo bajo qué plano. Y obviamente no me voy a poner ahorita a explicarle a alguien que ignora toda la dogmática, la doctrina y sobre todo la centralidad del Humash, para poder comprender qué es la transmigración y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Por eso es de que se cree que es muy exagerado para los judíos. Y para los cristianos, pues sabemos que el Mesías que va a venir, el Mahdi musulmán, que aceptarán los judíos, no es el Mesías que murió en la cruz y que resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Este es un falso Mesías. Eso es lo que creemos como pueblo de Dios. En cuanto a los musulmanes, el Mahdi y su advenimiento no soportan la comparación con Jesús y su descenso hacia el fin del mundo, ya que el descenso de Jesús es un presagio del último día que está corroborado por el Corán y la Suná del profeta Muhammad. Y Jesús tendrá un papel central en la llamada a Dios y en la lucha contra los incrédulos y sobre todo los politeístas. Sin embargo, el Mahdi no se menciona de una manera así tan abierta en el Corán como el Mahdi, y su mención en la Suná está menos fundamentada dentro de una doctrina centralista, pero su papel es mucho más importante que el que se menciona con respecto a Jesús como un presagio del último día. El Mahdi será solo un gobernante justo que gobernará hacia el fin del mundo y será uno de los ayudantes supuestamente de Jesús. Es digno de mencionar que los musulmanes creen que un Mesías judío surgirá hacia el fin del mundo, mas sin embargo ellos creen que Él no es Jesucristo, sino un anticristo, que será asesinado por Jesús en su descenso. Hemos oído mucho con respecto a las profecías, y Anna Watts Sam narró que el mensajero de Dios declaró: luego lo llamará el Mahdi al joven, y él vendrá sonriendo y con su rostro brillando. Mientras suceda esto, Alá enviará al Mesías, hijo de María, que descenderá en el miranete blanco al estado de Damasco. Estará vestido con 2 piezas de tela ligera de color azafrán y apoyarán sus manos en las alas de los ángeles. Cuando baje su cabeza goteará su transpiración, y cuando la levante saldrá de ella gotas plateadas como perlas. Todo incrédulo que perciba el aroma de su aliento morirá, y su aliento llegará hasta donde alcanza la vista. Luego lo buscará al Dijjal hasta atraparlo en las puertas del Lut y lo asesinará. Entonces llegará ante Jesús, el hijo de María, una gente que ha sido protegida por Alá de él, del Dayat, y pasará su mano por su rostro y les informará de sus rangos en el paraíso, en el Muslim. Los musulmanes están esperando un caudillo, al Mahdi, están esperando vencer y derrocar precisamente a los judíos, hacer del Estado de Israel un Estado palestino. Tienen muchas ideas, muchas intenciones basadas en muchas profecías, pero lo único que nos muestra es lo que dice aquí Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 que cité, 19 y 20, y con eso quiero cerrar. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos. Hermano, el anticristo no es un personaje en sí. Estará tomando control en varias personalidades: presidentes, gobernantes,
artistas, religiosos, todo aquel que tenga cierta influencia se puede contaminar de este espíritu, pero tiene una característica. Dice, ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora y ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Entonces el anticristo no es un personaje en sí, es un espíritu, es un ángel caído, es un demonio que puede contaminar no tan solo al líder de los musulmanes o al que se haga pasar por el Mesías para los judíos, sino que puede ser cualquiera que no tiene una verdadera comunión con Dios y que no está dando frutos de santidad. Cualquiera que se aparta de la fe, cualquiera que se aparta de la santidad y de la obra del Altísimo, el tal es el anticristo. Aquí la pregunta entonces es, ¿realmente dónde está centrada y basada tu fe? ¿Qué es lo que esperas de creer en Dios? Mucha gente quiere transformar. Veía yo esa iglesia que sale por la televisión en las madrugadas que dicen, tráete un vaso de agua y vamos a orar por... Y yo veo que esa gente solamente promueve riqueza y promueve dinero, y que si tú vienes a la iglesia vas a tener coches y vas a tener novios y vas a tener quién sabe cuánta tontería. Eso no dice la Biblia. Eso no enseña la palabra de Dios. Te juro que hacer plata, hacer dinero es bien sencillo. Claro que Dios te lo puede dar, pero ese no es el fin de Dios. Entonces, ¿por qué pasamos crisis, doctor? Porque tienes que aprender a administrar. Porque el Señor te tiene que enseñar. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. O sea, sé que no cualquiera sabe ser pobre. La gente entra en desesperación, la gente maldice. Hasta para ser pobre es un arte. No cualquiera sabe ser pobre. Porque no todo mundo sabe ser agradecido. La gente no es agradecida. La gente normalmente se levanta en contra de Dios. Que si Dios me da poco, que por qué me da poco. Que si me da mucho, ay, es que me da en abundancia. Que no. Pero la gente no tiene una integridad. ¿Dónde está tu relación con Dios? Estamos esperando a ese musulmán sunita y a un chiita que están en espera de ser propuestos como el Mahdi. Shia le llama Imam Mahdi, el número 12 de los Mahdi, que se cree que va a lograr confundir a todos los grupos religiosos. Porque la gente, repito, no está basando su fe en una relación con Dios, sino que está buscando un montón de cosas. Y con tanto falso predicador, falso profeta, con tanta abominación, tantas doctrinas tan baratas y tan torpes, donde la gente va como enjambres de moscas tras la miel, creyendo que de verdad van a cambiar sus vidas, cuando el principio de todo éxito está en tu alma. El anhelo de Dios es que prosperes en todo como primero prospera tu alma. Si tu alma no logra prosperar, no logra crecer, no logra tener libertad, no vas a tener libertad ni en las finanzas, no vas a tener libertad ni en tu matrimonio, ni en tu vida, ni en nada. Todo será pura confusión en tu vida. El anticristo, más que un individuo o un personaje, es un demonio
que te puede contaminar si no estás firme y plantado en la verdad. La verdad es Yeshua HaMashiach. Él es el camino, la verdad y la vida. El día de mañana estaré hablando de los dos Mashiach, de los Mashiachs históricos, y vamos a ver si verdaderamente estamos plantados en la verdad o somos parte de la ramera o peor, hasta una ramerita. Vamos a orar en este momento y vamos a dar gracias al Eterno, y agradezco a todos aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales, a través de Facebook y de nuestro canal en YouTube. No se te olvide darle like y compartirnos, por favor. Y sobre todo, lo más importante del por qué hacemos esto: procura tener una relación con Dios. Yo sé que tal vez crees que lo conoces, pero tus frutos son los que revelan si lo conoces o no. Y tú sabes la verdad. Aunque el día de mañana estaré profundizando en este punto, en este principio, para poder tener una mayor revelación de quién es el Mesías y poder tener una genuina relación con Él. Abba Kadosh, Abinu Shammai, te doy gracias, Toda Rabá, por todo lo que tú haces, por tu palabra y por todo lo que tú nos revelas. Gracias por tener acceso, Señor, a todos estos libros y documentos religiosos e históricos que nos pueden ayudar a comprender la posición y qué va a producir la confusión a nivel mundial. ¿Por qué la gente irá tras de el falso Mesías? ¿Por qué es que aún los escogidos está profetizado que serán persuadidos, caerán ahí, y lo peor, que esa gente será llevada a perdición por causa de su falta de conocimiento? Ayúdanos a entender estos principios, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a ser fieles y leales a tu palabra y a la santidad, pues tu palabra reclama y dice que sin santidad nadie verá al Todopoderoso. Guárdanos en el hueco de tu mano. A los que están enfermos, Señor, sánalos. A los que tienen deudas, Señor, cancélalas. A los que tienen sueños y aspiraciones, respáldalos. Y a los que están oprimidos, libéralos. Todo te lo pedimos, apelando a los 13 niveles de tu misericordia y rogándote en el nombre del amor que te tienes a ti mismo, y que por la gloria y gracia de tu santo nombre, Rey del universo, logremos alcanzar nuestro máximo nivel y nuestra máxima capacidad en la relación con usted. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén, amén y amén. Antes de orar y de dejar la transmisión, le invito a que tome el diplomado que estaremos dando el sábado. Es de alta espiritualidad, basado en angelología, un estudio de los ángeles con un diplomado curricular que te va a poder enseñar muchísimo acerca de la actividad de los ángeles, las razas celestiales, cómo funciona su ministerio, a qué se dedican, cómo nos pueden ayudar, cómo nos podemos beneficiar de una relación con Dios a través de ellos, hasta qué resguardan, qué hacen, qué no hacen. Toda la verdad. Es verdad que traen mensajes, es verdad que hay angelólogos que pueden hablar con ellos, son ángeles o son demonios. Todo eso voy a estar explicando. Te tienes que suscribir, háblanos para que te podamos dar todos los datos. Tiene cover, obviamente tiene costo, es un costo muy pequeño, es una cuota de $30, y yo sé que va a ser de mucha bendición para los que están fuera de México. Para los que están en México son 500 pesos mexicanos, moneda nacional, y empezamos 10 de la mañana y está terminando como a las 8 de la noche. Es todo el día, es un diplomado en vivo y tiene certificación curricular. Entonces, yo nada más les pido que estén muy atentos. Nos van a poner ahorita ahí el número al que te puedes contactar para pedir informes.
contáctanos a ese número y con todo gusto nosotros te damos todos los pormenores. Tú haces tu depósito, nos mandas la ficha, nosotros te mandamos la liga, porque va a ser en otro canal donde vamos a transmitirlo. Así que yo sé que va a ser de bendición para usted, va a crecer muchísimo y va a aprender muchísimo, sobre todo a poder desarrollar su máximo potencial a través de la oración, de los salmos y de cómo trabajar a nivel espiritual con las escoltas celestiales, los guardianes del Señor, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y vamos a entender todo acerca de las razas celestiales. Vamos a orar en este momento, soltamos la transmisión. Muchísimas gracias, que Dios le guarde y le bendiga. Y yo quiero invitar en este momento para orar por la ofrenda a mi hermana Tere Coyol y al presbítero Alejandro, que nos despide en oración en esta noche. Shalom ubraja, bendiciones. Llegó la hora de ir más allá. ¿Amas tu casa o amas tu ciudad? ¿Estás comprometido? Hay un reto para ti. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Eres un escogido? ¿Eres 318? Son 318 valientes en todo el mundo. Los conocerán y con tu aportación conquistaremos y superaremos todas las pruebas. ¿Estás listo? Levántate y prepárate para la conquista. Tu aportación cambiará millones de eternidades. 318 de trigo y miel para el mundo.